El hermano Samuel, cuando estaba hablando en la pregunta 51, habló que el estado de exaltación de Cristo se ve en cuatro etapas. El hermano Samuel decía que se ve en su resurrección, en su ascensión, en el estar sentado a la diestra del Padre y en el venir otra vez a juzgar al mundo. El pastor hoy habló un poco de esto también. Y quiero, antes de comenzar, quizá aclarar algo. Hace poco estuvimos aquí en un miércoles hablando de lo importante que es bendecir a Dios cuando oramos. Y yo soy, honestamente hablando, yo me siento como que yo me siento un poquito así, como a veces el pastor se siente incómodo con algunas cosas así, yo me siento como medio incómodo cuando hablamos de bendecir a Dios, porque podemos malinterpretar eso. Podemos pensar que Dios es bendito porque yo lo estoy bendiciendo. Pero Dios es bendito porque Él es bendito. Y no importa si yo lo bendigo o no, Dios sigue siendo bendito. Entonces lo que quiero sacar, y traje eso a colación porque Jesucristo es exaltado, porque Él es exaltado, no porque yo lo estoy exaltando. Dios el Padre es quien exalta a Cristo. Y eso lo vamos a estar mirando, pero quiero que entendamos eso, que Él es exaltado. Pero porque Él es exaltado en todo nuestro estado, eso tiene entonces una implicación. Esto resume como la totalidad, y el pastor habló un poco hoy, resume la totalidad del plan de Dios para redimirnos. Era necesario que Cristo no solo viniera, no solo se hiciera carne, no solo viviera una vida santa, no solo que fuera a la cruz, sino que fuera exaltado para demostrar, para completar el que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Y Cristo fue exaltado, ex exaltado y será exaltado. Y esa es otra cosa, cuando estudiemos la Biblia, que entendamos que hay tres tiempos verbales. Y el hermano Samuel habló de los tres tiempos verbales, pasado, presente y futuro. Eso está en donde quiera. Eso está en nuestra salvación. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros fuimos salvos cuando pusimos nuestra fe y confianza en Cristo, cuando creímos en Cristo, que somos siendo salvos, estamos siendo salvos en este momento y que vamos a ser salvos cuando se realice esta parte que estamos hablando, cuando todo este conjunto de cosas pasen, se va a realizar nuestra salvación. La mañana de hoy continuamos con la pregunta 53. De nuevo es un repaso. Me pidieron que fue demasiado material el domingo pasado y que por favor volviera sobre alguna de estas cosas. Yo lo he cambiado un poco para no repetir lo mismo, pero al final hay muchas cosas que se parecen. Y de nuevo, la pregunta es, ¿cómo fue exaltado Cristo en su ascensión? Y el pastor habló un poco hoy de la ascensión de Cristo. Y la respuesta dice que Cristo fue exaltado en su ascensión, en que habiendo aparecido y conversado frecuentemente con sus discípulos después de su resurrección, hablándole de las cosas pertenecientes al reino de Dios y dándole la comisión de predicar el evangelio en todas las naciones, 40 días después de su resurrección, Él, en nuestra naturaleza y como cabeza nuestra, triunfando sobre sus enemigos, subió visiblemente a los altos cielos para recibir dones para los hombres y elevar hacia allá nuestros afectos y preparar un lugar para nosotros, donde Él está y seguirá estando hasta su segunda venida al final del mundo. Luego esta es la respuesta a la pregunta y nosotros vamos a ver 7 aspectos de esta respuesta a la pregunta. Vamos a ver cómo Jesucristo aparece a sus discípulos en ese intervalo de la resurrección a la ascensión, cómo Él da el mandato de la gran comisión a sus discípulos y a todos sus seguidores, cómo Cristo ascendió al cielo en nuestra naturaleza y como nuestra cabeza, cómo la ascensión de Cristo sella el triunfo sobre todos sus enemigos, cómo Cristo ascendió visiblemente, lo importante de que esta ascensión fuera visible para recibir dones, cómo Cristo ascendió con el propósito de elevar nuestras inclinaciones o afectos al cielo, y cómo Cristo ascendió para preparar un lugar para su pueblo.
En primer lugar, ya esto es un repaso, así que yo no voy a gastar mucho tiempo, pero vamos a ver si aprendieron algo. Hablamos que Hechos 1, de 1 al 4 describe cuando Cristo ascendió en frente a sus discípulos. La pregunta es, ¿cuánto fue el intervalo en días que duró desde su resurrección hasta su ascenso? 40 días. Oye, estaban prestando atención. La segunda pregunta es, ¿cómo se relacionó Cristo durante ese intervalo con sus discípulos, con sus apóstoles? Apareciendo muchas veces, exactamente. Jesucristo no estuvo con ellos los 40 días y 40 noches, sino que se le aparecía. Y hablando de que se le aparecía, ¿alguien tiene ahí a 1 Corintios 3, 1 Corintios 15 del 3 al 8? Oigan, ¿cómo creo que eres tú, Eduardo? ¿No eres tú que tienes eso? 1 Corintios 15 del 3 al 8. Ese mismo es. Ajá. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ustedes ven a Pablo que está recontando lo que pasó. Cristo murió en la cruz, resucitó y luego apareció en varias ocasiones. Y le apareció a individuos, lo apareció a grupos y dice que en una le apareció a 500 gente junta. Y decíamos que eso es importante porque demuestra el hecho histórico de la resurrección. Cristo resucitó, esto está en la historia, hubieron más de 500 testigos y no solo fue una vez que apareció, sino que apareció varias veces en diferentes maneras para que quedara totalmente evidenciado que Cristo había resucitado. Una vez en lo que estaba con sus discípulos, la otra parte, el segundo punto es que Él da un mandato a sus apóstoles y a todos sus seguidores. ¿Cuál es el mandato que Jesucristo da? La gran comisión. La gran comisión que se describe en Mateo 28, 18 al 20. Ya lo leímos la semana pasada, pero solo por resumir, Jesucristo le dice a todos sus discípulos que vayan a predicar el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que Él le había enseñado a ellos. Es un mandato, no es una sugerencia. Entonces eso implica que mientras Jesucristo asciende y está en los cielos, la obra, el trabajo de la iglesia, el trabajo de cada cristiano aquí en la tierra es el de compartir, el de predicar el evangelio a todas las criaturas. Y creo que el pastor también tocó eso el día de hoy. Ese es el trabajo, esa es la obra de nosotros mientras esperamos la segunda venida de Cristo, es predicar, compartir el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Pablo dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio es el medio por el cual Dios ha decidido salvar a su pueblo. Y no solo el evangelio es el medio, sino que Dios en su soberanía ha decidido que sus discípulos, que sus seguidores tomen parte de este proceso. Dios no nos necesita a nosotros. Dios podía predicar él mismo el evangelio. De hecho, el libro que el pastor dice, Apocalipsis, en una parte dice que en el último tiempo los ángeles mismos van a salir a predicar el evangelio por las 4 esquinas. Dios no necesitaba a nosotros, pero en su soberanía Él decidió que tú y yo tomáramos parte
de este asunto y entonces da el mandato de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. La gran comisión está en todos los evangelios, pero comúnmente se refiere en Mateo 28 del 18 al 20. En tercer lugar, yo sé, recuérdense que esto es un repaso, ¿verdad? Porque todo lo vimos la semana pasada. En tercer lugar, dice que Cristo ascendió en nuestra naturaleza y como nuestra cabeza. Entonces, ¿qué significa esta frase de que Cristo ascendió en nuestra naturaleza? ¿Qué significa eso? A ver, naturaleza humana. Muy bien, muy bien. El hermano que tenga Hebreos 2, de 5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. Dios no sujetó todo bajo los ángeles. Dice aquí el hombre. ¿Quién es el hombre de que está hablando esto? Sigan el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí vemos a Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, fue hecho hombre. Fue hecho un poco menor que los ángeles, ya que todos los hombres fueron hechos un poco menor que los ángeles. Sin embargo, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a ese se le sujetaron todas las cosas. Y después la Biblia dice que todo está sujeto a Cristo, excepto el Padre. Porque dice que al final el Hijo se va a sujetar al Padre para que Dios sea el todo en todo. Pero todo se sujeta bajo Cristo. Cristo agregó, y esto es un misterio, Cristo, Dios, el Hijo de Dios, agregó ¿qué? Humanidad ¿a qué? A su divinidad. Entonces tenemos que, dice la respuesta, que Cristo ascendió. Parte de la exaltación de Cristo es que Él ascendió al cielo no solo como Dios, sino también como ser humano con cuerpo y alma, con naturaleza humana. Tenemos a un representante en el cielo de la raza humana. Cristo agregó humanidad a su divinidad. Por eso, cuando la Biblia dice que cuando vengan a Él, vamos a ver las señales de la cruz en Él. Cristo no solo vino como Dios, sino decimos nosotros que Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Él agregó por su propia decisión, nadie lo obligó. Él en el consejo eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo acepta la tarea de venir en el tiempo, en cumplimiento de los tiempos, hacerse hombre y venir a la tierra como un ser humano. Él agrega humanidad. Esta humanidad no desaparece con el cuerpo glorificado de Cristo. Vemos nosotros que cuando estaba el asunto de Tomás, ¿se recuerdan de Tomás? Alguien que tenga Juan 20 del 24 al 27, del 24 al 29. Yo sé que son cosas largas, pero para que se tome más bien el asunto. Tomás, Jesucristo se le aparece a todos los discípulos en el aposento alto, pero faltaba uno de los apóstoles, Tomás. Cuando Tomás aparece, le cuentan a Tomás lo que pasó y Tomás dice, yo no creo, yo tengo que verlo, yo tengo que tocarlo, yo tengo que meter mi mano en su herida para saber si es de verdad que Él es Cristo. Jesucristo vuelve y le aparece en el aposento alto
una semana después o un tiempo después, cuando están todos reunidos, donde Tomás está, y aquí vemos esto. A ver, léalo, hermano. Duro. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, amén. Aquí vemos claramente cuando Jesucristo enfrenta a Tomás, le dice que tú crees que yo, pues recuérdense que cuando Jesucristo apareció, primeramente yo pensaba que era un fantasma que había aparecido, ¿verdad? Y en una Jesucristo le dice: óyame, hay algo de comer, denme de comer, que tengo hambre. En otra Jesucristo le dice a Tomás: ven, pon tu mano aquí, mira que esto es un cuerpo real. Ese es el asunto. Yo no soy un fantasma. Jesucristo estaba en cuerpo no corruptible, porque ya estaba en cuerpo glorificado, pero seguía teniendo ese cuerpo, la naturaleza humana. Entonces nosotros tenemos un representante nuestro. Él ascendió en nuestra naturaleza. Eso es importante, hermano, porque si Jesucristo no hubiera ascendido en nuestra naturaleza, ¿cómo sabemos nosotros que nosotros los hombres vamos de verdad en algún momento en el futuro entrar al cielo? Alguien dijo, creo que una de las canciones que cantamos hoy decía como que Cristo abrió el paraíso. Él abrió el paraíso, y esa es la segunda parte. No solo Él entra como en nuestra naturaleza, sino como nuestra cabeza. Él es la punta de lanza. Él es el precursor, el primero. Él abre el paraíso, y porque Él abrió el paraíso, nosotros sabemos que nosotros un día vamos a estar ahí con Él. Entonces en nuestra cabeza se relaciona con alguien que tiene Hebreos 6:20. Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ajá. Entonces Él entró como precursor. Precursor significa, Edward, precursor significa cabeza, significa primero. Él es primero en todo. Él entra al cielo como nuestro representante. En todo el capítulo de 1 Corintios 15, Pablo está hablando acerca de la resurrección. Y Pablo, hablando de la resurrección, habla de cómo Jesucristo ahora es el segundo Adán. Pablo dice: hay un primer Adán. Y ese primer Adán cayó, y en su caída representó a toda la naturaleza humana, todo el ser humano. Todos caímos en Adán porque todos somos humanos, y Adán era nuestro representante federal. Él representó la raza humana. Pero Pablo dice: así mismo como hay un primer Adán terrenal, hay un segundo Adán celestial que bajó del cielo, y este segundo Adán también representa a todo su pueblo, a todos los redimidos, y este es Jesucristo. Y lo que tienen, pues le animo que se lean 1 Corintios 15 completo. Bueno, la Biblia entera, pero 1 Corintios 15 completo habla de la resurrección, ¿verdad? Entonces, la resurrección es un acto. Aquí vemos que esa ascensión de Cristo como nuestra cabeza es un acto oficial, si se quiere. Es un acto oficial en la que Jesucristo está representándonos a nosotros como el segundo Adán, como el primero entre los hermanos. Y en ese acto oficial, Jesucristo representa a la raza humana redimida. Él entra al cielo, como se predicó hoy, como el pastor ha predicado muchas veces. Él hace su entrada triunfal, el Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el que entra? Él es quien entra a los cielos. Y entonces Dios hombre, representando a todos los seres humanos. Entonces Jesucristo asciende. Parte de la exaltación es que Él asciende en nuestra naturaleza y como nuestra cabeza. Algo muy,
muy importante. En cuarto lugar, tenemos que hay un aspecto de la ascensión de Cristo que también demuestra cómo Él triunfó contra sus enemigos. Y decíamos que en sentido primario, vamos a suponer en sentido inmediato, tú pudieras pensar que Jesucristo venció contra todo lo que se le opusieron en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. La oposición a Cristo comenzó desde que Él nació. Cuando Jesucristo nace, ¿qué pasa? ¿Quién lo empieza a perseguir? Herodes. Herodes saca el famoso decreto, maten a todos los niños de 2 años y todas estas cuestiones. Hubieron muchos enemigos de Cristo. Después de Herodes vienen todos los que estaban hablando mal de María, que María había sido infiel a José y que por eso había tenido un hijo. Después vinieron todos cuando Él subió. Jesucristo tuvo oposición desde que nació hasta que fue a la cruz. Y en primer término pudiéramos decir que con la resurrección, con la ascensión, Jesucristo venció a todos estos enemigos, porque toditos ellos murieron. Todos los opositores de Cristo murieron, todos los opositores de Cristo el día de hoy van a morir. Y una vez que mueren, murieron. Él venció contra todos esos enemigos porque Él permanece. Él permanece, aún hoy permanece. Entonces pudiéramos decir eso. Pero en un sentido más grande, yo dije la semana pasada, que no es solo que venció contra todos sus enemigos humanos, todos los que se lo pusieron, sino que Jesucristo vence contra los 3 grandes enemigos de nuestra alma. Y los 3 grandes enemigos de nuestra alma es el pecado, primeramente, Satanás y la muerte. Los 3 grandes enemigos de nuestra alma. El pecado, decíamos que el pecado principalmente era un problema para nosotros. A ver, sin buscar la Biblia, ¿qué dice Romanos 3:23? Pero duro, por favor, hermano. Teníamos un problema grave con Dios. Dios es santo, pero todo ser humano cayó, estaba destituido de la gloria de Dios, no llegaba al estándar de Dios, estaba separado de Dios. Había algo que nos separaba de Dios, no permitía que pudiéramos acercarnos a Dios. Y ese algo es el pecado. Y si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ese es el estado en donde está. Está destituido de la gloria de Dios. No puedes acercarte a Dios porque hay algo que no permite que te acerque a Dios y es el pecado. El pecado se enseñorea en la carne. Jesucristo venció el pecado. Y al vencer el pecado hace un nuevo camino para que la raza humana, los redimidos, puedan ahora tener comunión con Dios. Puedan tener comunión con Dios ahora en este nuevo estado redimido, porque Jesucristo venció el pecado. Nuestro pasado tiene solución. Nuestro problema con Dios tiene solución. Pero no solo esto, no solo venció el pecado. Y no solo eso ayuda a nuestro pasado, también ayuda a nuestro presente. Efesios 1, 19, 20, ¿alguien tiene Efesios 1, 19, 20? Dice que ahora nosotros tenemos este mismo poder que actúa en Cristo. El mismo poder que actúa en Cristo para levantarlo de los muertos es el mismo poder que actúa en la vida del creyente para que nosotros podamos vivir la vida cristiana que Dios quiere que nosotros vivamos. Esto es otro misterio grande. Que el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo actúa en nosotros. Efesios 1, 19, 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Entendieron, hermano? Porque Cristo venció el pecado y Cristo ascendió, y al ascender Él envió al otro consolador, al Espíritu Santo, que ahora vive dentro del creyente, porque eso pasó. Ese mismo poder que actuó en Cristo, que actuó en levantar a Cristo de los muertos, ese mismo poder opera en la vida del creyente para que ahora tú y yo podamos agradar a Dios, podamos obedecer a Dios. Nosotros podemos decirle no a la tentación, podemos decirle no al pecado, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo que opera ahora en nosotros. Hermano, eso, si se ponen a pensar en eso es grande. No sé ustedes, pero yo cuando me pongo a pensar eso digo, wow, eso es grande. Porque tú y yo no somos nada. Dice la Biblia que somos polvo. Pero el mismo poder que actúa en Cristo actúa en nosotros. Entonces tú y yo sí podemos vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Pero no solo venció el pecado. Jesucristo venció la muerte. La muerte. Y al vencer la muerte, hermano, la muerte era otro problema para nosotros. Porque la Biblia dice que Él vino para liberar a los que por el temor de la muerte vivían esclavizados. La muerte nos esclavizaba a nosotros. Jesucristo venció la muerte, hermano. La tumba vacía quedó como prueba fehaciente, como prueba final de que Él no está muerto, de que Él venció la muerte. Pero como Él es nuestra, ¿qué dijimos que subió como en nuestra naturaleza? ¿Y como qué? Como nuestra cabeza. Nosotros también, en el poder de Cristo, vamos a vencer la muerte. Algo impresionante también. Entonces, ¿qué pasa? Que para el creyente ya la muerte no es un problema. Porque el creyente va de este lado de la eternidad y cuando pasa de este lado va al otro lado de la eternidad. La Biblia dice que el creyente está durmiendo. Entonces tenemos vida eterna comenzando desde ahora mismo. No tenemos vida eterna. La vida eterna comienza ahora. Jesucristo dice, el que cree en mí está vivo, no morirá jamás. Y el que cree en mí y ya murió, volverá de nuevo a vivir. Fue un paraphrasing, no exacto. ¿Cómo se dice eso en español? Parafraseando. Eso también es un Spanglish. Pero está bien. El asunto es que cuando nosotros venimos a Cristo, ya la muerte deja de ser un problema. Y decíamos que eso nos libera un montón. Ya nosotros no tenemos que andar con temor a la muerte. Ya no hay temor. ¿Por qué no hay temor? Porque nosotros, nuestra cabeza ya está en el cielo. Nuestra cabeza está ahí y nosotros vamos a estar con Él. No hay que tener temor a la muerte. Como decía un hermano, me preguntó la semana pasada, bueno, pero ¿y nosotros entonces como cristianos queremos morir? No, nadie quiere morir, pero no actuamos con temor. Nosotros no debemos tener temor a que nos persigan por nuestra fe. No debemos tener temor a que perdamos el trabajo. Hermano, y si yo pierdo el trabajo mañana, yo no sé qué voy a hacer. Ciertamente. Pero eso no me debe dar temor a mí. Yo debo de confiar en Dios. Mi cabeza ya está en el cielo. El problema del temor fue resuelto. Entonces ya yo puedo andar una vida sin temor. Ya yo no tomo decisiones por temor. Yo puedo mantenerme firme. Estoy hablando, hermano, yo no estoy predicando a ustedes ni estoy diciendo todos nosotros. Todos nosotros podemos estar firmes en la fe, confiando en que Dios va a abrir un camino, en que Dios va a responder a la situación. Y si al final, ¿qué es lo peor que no pueden hacer? ¿Qué es lo peor que te puede pasar a ti en esta vida? Eso es lo peor. Lo peor, y la Biblia dice, no le tema a aquel que puede matar tu cuerpo, que puede quitarte la vida, sino témele a aquel
que después de matar al te puede mandar al infierno, que ese es Dios el único que lo puede hacer. No hay nadie más. Entonces nosotros no andamos con temor. No debemos de tener temor. Ana Gilma. ¿Usted levantó la mano, Ana Gilma? No, dije yo amén. Ah, ok. Ya, yo pensé que yo estaba como soñando ya. Yo dije, estoy soñando ya, como que yo vi una mano por ahí, Ana Gilma. Pero hermano, Jesucristo venció el pecado, venció la muerte. Eso cambia toda nuestra realidad. No solo cambió el pasado de que ya estamos reconciliados con Dios si tú creíste en Jesucristo, sino que cambia nuestro presente. Porque nosotros podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y venció a Satanás. Y decíamos que venció a Satanás, que era el enemigo que estaba acusándonos día y noche delante del Padre. Ya esas acusaciones de Satanás no tienen valor, porque Jesucristo está ahí, sentado, ¿dónde? A la diestra. ¿Ustedes saben quiénes se sentaban a la diestra del rey? Los consejeros principales. El consejero principal se sentaba a la diestra. Cuando el rey iba a tomar una decisión, el consejero estaba por esto, hazlo así, hazlo así. Es Jesucristo el que está sentado a la diestra del Padre. Y cuando el acusador acusa, Jesucristo dice, ese está en mí. Ya yo pagué por ese, y como ya yo pagué por ese, ya no hay nada que hacer. En quinto lugar, no solo venció a sus enemigos, triunfó sobre sus enemigos, sino que dice la respuesta que Cristo subió visiblemente a los cielos. Entonces, el hecho de que subió visiblemente a los cielos, y en Hechos 1, ya vimos esto, 9 y 11, se nos describe cómo estaban todos juntos, y en lo que él estaba hablando, terminó de hablar, y entonces él fue levantado a los cielos de forma visible. ¿Se recuerdan? Y 2 ángeles vinieron y dijeron, varones israelitas, ¿verdad? ¿Qué están mirando? Dice, ese mismo Cristo, ese mismo Jesús que subió, ese va a descender de nuevo. Entonces él subió visiblemente a los cielos. Ahora, ¿por qué se hace un énfasis marcado en la visibilidad de la ascensión de Cristo? Porque es importante que fuera visible. También lo dijimos la semana pasada, a ver. ¿Por qué? Por testimonio, ¿verdad? Para que quede claro que ellos no estaban ni alucinando, no fue un sueño, no fue algo que quizá pasó, que no pasó, fue algo real. Ahora, es difícil creer que un ser humano con un cuerpo humano subiera visiblemente al cielo. Así, está hablando y subió así. ¿Es difícil creer en eso? Y yo pongo aquí, depende del Cristo que tú creas. Si tú crees que Jesucristo fue totalmente hombre, es difícil. En la Biblia hay un ejemplo, en realidad, de un hombre que también fue llevado al cielo, ¿verdad? Que fue Elías. Pero es difícil creer esto. Pero si tú crees que Jesucristo bajó del cielo, entonces no es difícil creer que Él volvió al lugar de donde Él bajó, ¿verdad que no? Entonces tenemos que estar claros en cuál es el Cristo que nosotros creemos. Si nosotros creemos en el Cristo de la Biblia, en el Jesús de la Biblia, no es difícil creer que Jesucristo subió al cielo. Y Él subió visiblemente para dar testimonio, para que quedara que eso en realidad pasó. Efesios 4:10. Él mismo fue. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo nada más dije 4, pero te fuiste hasta el 12, está bien. Yo nada más decía el 10, pero está bien, porque lo íbamos a leer lo otro como quiera. Pero el mismo que descendió fue el que subió. Eso está claro, ¿verdad? Pero no solo Él subió visiblemente, sino que cuando ascendió visiblemente, Él ascendió para recibir dones. Y ahora sí, léemelo duro, del 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y comienza en el 8, debí de decirte el 8, lee el 8. Por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Entonces Jesucristo asciende y al ascender recibe dones. Es una expresión sacada de aquí de de Salmo 68, 18, se menciona en Efesios. También se menciona en 1 Corintios 12. El pastor Jorge está dando justamente, está repasando el capítulo 12 que habla de los dones. Y entonces yo les animo a todos ustedes que vengan los miércoles de la iglesia para que escuchen la enseñanza que el pastor Jorge está dando justo sobre este tema de los dones. Pero al final, los dones dentro de la iglesia son esenciales, son fundamentales, porque Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros tenemos una lucha espiritual fuerte, y sin los dones de Dios en su iglesia es imposible que la iglesia pueda permanecer. Por eso Él sube para recibir dones, y el propósito de estos dones, leyó Samuel en el versículo 12, dice que es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones de Dios son dados a la iglesia, de nuevo, para que podamos vivir la vida cristiana que Dios quiere que tú y yo vivamos, y son esenciales. Vengan a escuchar al hermano Jorge los miércoles sobre esto. En sexto lugar, tenemos que no solo Cristo sube visiblemente, recibe dones, sino que Cristo asciende con el propósito de elevar nuestras inclinaciones hacia el cielo. Cristo sube para elevar nuestras inclinaciones hacia el cielo. Hermano, si nuestro Salvador, nuestra cabeza, nuestro precursor está en los cielos, eso debe de llevarnos a nosotros a pensar en el cielo. Esto me recuerda, una vez estábamos en un estudio bíblico, siempre teníamos estudio bíblico en la casa, y estábamos estudiando Colosenses justamente en ese estudio bíblico, y comenzamos a hablar del cielo. Y había un hermano que era copastor. Era una iglesia que tenía como 13 copastores. Ellos formaban a los pastores para que después se fueran a formar otras iglesias. Y él estaba en el estudio bíblico, y cuando yo comencé a hablar del cielo, él me dice, hermano, mire, pero espérese, tenemos que hablar de la tierra. Aquí vamos a aterrizar esto. Y yo digo, hermano, pero espérese. ¿Cuántas veces nos reunimos nosotros para hablar de las cosas diarias? ¿Y cuántas veces nos reunimos nosotros para hablar del cielo? ¿Podemos hablar del cielo el día de hoy? ¿Podemos dedicar un momentito para hablar del cielo? Él me decía, bueno, pero es que eso no aprovecha mucho. Digo, ¿cómo no va a aprovechar el que nosotros como cristianos hablemos del lugar donde está nuestra cabeza? Donde está nuestro Salvador. Jesucristo habló bastante del cielo, hermano. Entonces, no tenemos que sentirnos como raros cuando hablamos del cielo. Nosotros tenemos que reflexionar en el cielo. Él subió, y cuando subió, elevó nuestros afectos al cielo, porque ahí es donde Él está. Y la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, y Él es nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Tito, yo creo que Tito, tú tienes estos versículos, de nuevo, de los 3 versículos. Me gustan mucho, no puedo decir que estos son mis favoritos, porque hay muchos favoritos en la Biblia. Pero estos 3 versículos son especiales, vamos a ponerlo así. Colosenses 3, del 1 al 3. Excúseme, exactamente eso mismo. No, es 3, Colosenses 3, del 1 al 3. Es Colosenses 3. Dice Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos de los que están aquí creen que han resucitado juntamente con Cristo? Y dice Pablo, si nosotros creemos que hemos resucitado juntamente con Cristo, entonces aquí viene para mí otro misterio.
Entonces dice, hay que buscar las cosas de arriba, porque ahí es donde está Cristo. Y entonces, pero no solo eso, sino que dice, nuestra vida, señores, nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero este versículo a mí, de nuevo, son de esos versículos que tú dices, wow. Tu vida está ahora escondida en Cristo. O con Cristo en Dios. Sí. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, podemos imaginarnos esto. Porque esto es grande, hermano. Si usted se imagina eso, ¿por qué nosotros tenemos que pensar en el cielo? Hermano, ahí es donde está nuestro tesoro, ahí es donde está nuestro corazón, o debe de estar. Ahí es donde está nuestra vida ahora escondida con Cristo en Dios. El pastor dice mucho, a ver, no me quiero equivocar porque el pastor está aquí, me va a decir, no copiando, cuando uno maldice, dice mal una cosa. No maldiciendo, cuando tú dices mal, cuando tú repites algo mal. Óyeme, estaba buscando una expresión dominicana, pero es que se me van las cosas dominicanas a mí. Está matando lo que el pastor enseña, ¿verdad? Aquí. Entonces, pero el pastor dice que ahora mi vida no es más que la vida de Cristo vivida a través de mí. Por ahí, cerca por ahí. Bueno, pero tú lo mencionas mucho esa parte, y esa parte me gusta, porque hermano, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí está como el resumen de qué es lo que todos estamos hablando. Cuando el enemigo viene y te acusa, las acusaciones del enemigo no funcionan, no van lejos delante del Padre, porque tu vida está escondida con Cristo. Entonces, cuando tú estamos en Cristo, nuestra vida está escondida adentro con Cristo en Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que de vez en cuando tomarnos algunos minutos, sí, para pensar en el cielo. Ahí es donde está nuestro Salvador. Ahí es donde está nuestra cabeza. Ahí es donde está nuestro precursor. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él está en el cielo, nosotros sabemos que nosotros vamos a estar en el cielo en un momento dado. Y es por eso que nosotros podemos, pues, vivir la vida que Él quiere que vivamos a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas. Miren, esto es lo que hace, hermano, que un cristiano, cuando se enfrenta a un problema gigante, pueda responder no en base al temor, sino en base a su fe. Cuando el médico te dice, no hay cura. Cuando del trabajo te dicen, porque eres cristiano, no puedes seguir trabajando aquí. Cuando nos persiguen, nosotros podemos mantenernos con nuestra fe en alto, como lo han hecho montones de gente en la historia de la iglesia. Como lo hizo Policarpio, ¿verdad? Policarpio en el medio del Coliseo, ¿verdad? Cuando lo quemaron fue a Policarpio, ¿verdad? Cuando lo estaban quemando vivo, al pobre Policarpio, ya un señor ya mayor, pudo mantenerse firme. ¿Por qué? Por esta esperanza que tenemos. Sabemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermano. Y que esto nos sirva de ánimo a nosotros para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. En séptimo lugar, no solo Cristo asciende visiblemente, recibe dones, eleva nuestros afectos al cielo, sino que dice que Cristo ascendió para preparar un lugar para su pueblo. Entre otras cosas que la Biblia dice que Jesucristo está haciendo en el cielo, una de ellas es que Él está preparando lugar para su pueblo. Esto es algo importante también, ¿verdad? Jesucristo enseñó esto mismo, Él mismo. Cuando Él estaba hablando en Juan 14, Jesucristo habló en Juan 14, el que tenga Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay mucha gente que toma estos versículos y lo espiritualiza de diferentes maneras. Pero entendamos lo que dice el versículo literalmente, sencillamente. Lo que dice literalmente. Primero ya hablamos de que Jesucristo subió. ¿Cómo subió? ¿En qué naturaleza? Como un cuerpo. Jesucristo subió un cuerpo. Él está sentado a... Pues eso implica que hay un lugar. Hay un lugar donde Cristo está sentado. Y Jesucristo aquí dice, no se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. Tú crees en Dios, también crees en mí. Yo voy a la casa de mi Padre. Ahí hay muchos lugares. Yo voy a preparar lugar para ti. Entonces hay un lugar que se llama el cielo o el cielo de los cielos. Donde Dios habita. Hay un lugar. Ese lugar no sabemos dónde está, pero sabemos que es real. Y sabemos que es real porque Cristo está ahí, sentado a la diestra del Padre. Entonces debemos de resistir tentación de espiritualizar estas cosas. Hay un lugar donde Cristo está. Y Él dice, no te preocupes, que yo voy delante de ti a este lugar como tu cabeza, como tu precursor, a preparar lugar para ti. Cristo está en el cielo. Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Cristo está en el cielo. Él fue recibido en gloria. El pastor habló, ¿verdad?, de esta entrada triunfal al trono celestial. Él subió al trono celestial, Él fue recibido en gloria. Él está ahí preparando un lugar para su pueblo. Entonces nosotros sabemos eso. Nosotros no estamos desamparados. Cristo, nuestro Rey, nuestro representante, Él ha ido delante de nosotros a preparar un lugar para donde Él está, que nosotros también estemos con ellos. Entonces, esta pregunta, hermano, es una pregunta gloriosa, ¿verdad? Esta pregunta ya hablamos de esto, Edward. Esta pregunta es una pregunta gloriosa. Tiene una respuesta larga, una respuesta fundamental para nuestra vida humana, para nuestra vida cristiana, en donde se nos dice cómo Cristo fue exaltado en su ascensión. La ascensión de Cristo es parte fundamental de la obra de salvación de Jesucristo. No es la única parte, dijimos, la resurrección tiene su parte, la ascensión tiene su parte. La pregunta siguiente vamos a hablar de cómo el estar sentado a la diestra del Padre tiene su parte, y después otros hermanos van a hablar de cómo el que Él venga al final a juzgar va a tener también su parte. Todo esto son parte de la exaltación de Cristo. Eres exaltado en su ascensión a los cielos. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para preguntas, hermano. Tenemos por lo menos de 5 a 10 minutos para preguntas. Así que, a ver, no me dejen sin preguntas, por favor. Porque si no hacen preguntas, indica que o no entendieron nada o entendieron todo, y como que la primera parte puede ser más que la segunda. Ajá, díaz. Yo tengo un poquito de duda ahí, ¿me puede aclarar cuando dice que Jesús subió en cuerpo hacia el cielo? ¿Él fue transformado ya cuando llegó a la gloria de Dios o sí entró en cuerpo humano? Bueno, Él entró en cuerpo glorificado. Jesucristo cuando es enterrado, Jesucristo resucita en cuerpo glorificado, pero resucita en un cuerpo. No es un espíritu, no es un fantasma el que resucita. Por eso cuando Él se le aparece a los hermanos, Él le dice, tóquenme. Él podía comer, tú lo podías tocar, porque era un cuerpo, ¿verdad? Si fuera un espíritu, tú no lo podías tocar. No podía comer. Pero no, ahora no era el mismo cuerpo
corruptible que nosotros tenemos. Era un cuerpo ya incorruptible, porque ya lo corruptible se había hecho incorruptible. Pablo lo explica de nuevo, 1 Corintios 15, ¿verdad? Lo que se siembra no es lo mismo que sale. No es la misma naturaleza, pero no exactamente igual. Entonces sigue siendo un cuerpo humano, pero es el cuerpo humano glorificado. Y todos nosotros, y creo que el pastor habló poquitito hoy porque tomó bastante, pero sí mencionó cómo en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados en este cuerpo glorificado que Cristo subió a los cielos. Pero la idea es que no era un espíritu. Otra pregunta, buena pregunta. Yo también tengo otra. Al principio, cuando empezó la clase, era de cuando dice que Jesús, él se sujetó a los ángeles o los ángeles a Jesús. En ese transcurso como que me confundí un poco. Todo está sujeto a Jesucristo, excepto Dios el Padre. Porque al final el Hijo se va a someter al Padre para que Dios el Padre sea todo en todo. Pero todo Dios lo sujetó bajo los pies de Cristo. ¿Otra pregunta? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Otra persona? Nada más, nadie más tiene duda. Oye, estamos bien. Tito. Cuando Jesucristo fue resucitado, su cuerpo fue glorificado. Y él no necesitó de otra glorificación cuando en su ascensión. No. ¿Estoy correcto? No, él sube al cielo. Sí. No pasa otra glorificación. No, porque no. Tal vez la hermana tenía... No, ya él tenía el cuerpo glorificado. Ya el cuerpo de Cristo estaba, era un cuerpo preparado para vivir en el cielo. También podía vivir aquí, pero era preparado para vivir en el cielo. Así todos nosotros vamos a estar. Porque Él pasó eso, nosotros también vemos que de nuevo Él es nuestro representante. ¿Otra pregunta? Bueno, hermano, un récord esto. Terminé 5 minutos antes de las 12, así que estamos progresando. Quizás la próxima vez puedo terminar 10 minutos antes. Jorge, tiene que tenerme paciencia, pero al final voy a llegar a tus 45 minutos, pero va a tomar un tiempo para hacerlo así. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, te damos gracias el día.